Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Yo Soy a Prueba de Balas. Como ustedes conocen, estamos hablando de un tema muy importante que es el síndrome de la impostora. El día de hoy les vamos a dar unos pequeños secretos que nosotros hemos aplicado en nuestra vida, tanto para salir del síndrome de la impostora o como para no caer en el mismo. Ale, coméntanos un poquito, ¿te ha sucedido a ti el síndrome de la impostora? A mí sí, yo creo que sí me ha sucedido y muchas veces en mi vida. O sea, constantemente me ha sucedido de esto de ¿qué hago en este puesto? ¿Cómo llegué aquí? Tal vez fue solo por suerte. Me acuerdo que eso me sucedió mucho en la universidad. Porque yo siempre he sido súper buena estudiante. Siempre he sido de las que se saca las mejores notas. Siempre he sido, no sé, la que hace todo rápido. La tesis dice súper rápido y todo. Me gradué de la universidad con excelentes notas, pero nunca sentí que era algo que yo lo logré. Siempre sentí como, por ejemplo, la tesis. Me saqué la mejor nota, pero no sentía que era algo, un logro, sino dije, es que fue tan fácil. No tenía mérito. No tenía mérito, fue tan fácil, cualquiera, o sea, esos eran mis pensamientos, cualquiera lo hubiera podido hacer. O sea, yo lo veía así como algo súper fácil, porque para mí fue fácil hacerlo, lo hice súper rápido, pero no reconocía que tal vez era porque, para mí es porque me gusta estudiar, porque me encanta investigar, pero siempre lo había así. Igual, por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, me gradué con el mejor promedio casi de mi promoción, pero porque nunca vi la universidad como algo difícil, porque para mí nunca fue difícil, porque primero me encantaba psicología, porque siempre me ha encantado estudiar, me encanta escribir, me encanta investigar, entonces para mí nunca fue difícil, entonces yo lo veía como algo tan obvio que cualquier persona lo iba a hacer, entonces nunca lo vi como un mérito mío, nunca vi como algo que realmente logré, o sea, entonces nunca me celebré, porque siempre vi como algo, o sea, cualquiera lo pudo haber hecho. Muy natural, sí. Muy normal, digamos. Ajá, muy normal. Vida. Y luego con el tiempo me comencé a dar cuenta de que no es así. Por ejemplo, cuando le conocí a mi esposo, él me hizo dar cuenta mucho de que no es así, de que no cualquier persona puede tener excelentes notas, que no a cualquier persona se le hace tan fácil estudiar, no a cualquier persona se le hace tan fácil, yo qué sé, escribir un artículo. Porque igual me pasó lo mismo en la maestría, es como que todo se me hacía tan fácil que realmente sentía que no tenía mérito, hasta que luego entendí que no era así, sino que uno de mis dones, creo yo, sí es estudiar, porque a mí me encanta estudiar y disfruto estudiar. Entonces, cuando comencé a darme cuenta de eso, comencé también a reconocer desde mi pasado muchas cosas que yo simplemente no reconocía, no les veía como valiosas. Y ahí también me di cuenta que qué diferente es cuando uno reconoce sus méritos, cuando uno reconoce sus logros. Porque si no estás, porque algo también que me pasaba mucho es que me sentía culpable o me daba vergüenza, como todos esos, no sé, lo sentía tan como que es que para qué me dices que qué excelente, si cualquiera lo podía haber hecho. Como que la felicitación estaba por demás, o así. Y sí, entonces como, sí me ha pasado eso, pero también sí es algo que lo he venido desafiando, que he venido cambiando esas creencias, todas esas historias que me decían eso, y les he ido cambiando, no solo ahorita, sino también es como que he hecho bastante este trabajo con mi subconsciente de también ir hablando con, yo que sé, con la Ale de la universidad, que se sentía así. Entonces, ir hablando con la Ale de esa versión que está también guardada en nosotros, de mi subconsciente, he ido hablando con ella para decirle que, o sea, que bien, que le felicito, que le aplaudo, que, o sea, que lo maravilloso, lo que tal vez en ese momento no me di, ya no importa porque el pasado no está, pero ahorita me lo vuelvo a dar y lo vuelvo a hacer, porque es algo que sí me ha pasado a mí muchísimas veces. Sí, o sea, lo puedo ver en tantas experiencias que me dices y realmente yo veía que para ti la universidad era fácil, porque mucha gente cuando está por graduarse les ves con ese estrés, atrasados con la tesis, y para ti fue muy natural. Entonces, más bien ir reconociendo esa naturalidad de que las cosas te suceden de esa forma y a eso darle un valor, porque ya es como que ya algo te está diciendo tu vida interiormente y yo lo veo como súper bueno, como una súper buena cualidad, porque no a todo el mundo le gusta estudiar o le gusta investigar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que mejor es ponerle más acción a eso y sacarle más provecho. Entonces, ahí yo creo que es mucho reconocer tus dones, o sea, y tu don es eso que se te hace tan fácil, tan natural, que te parece imposible que eso sea un don, pero ese es tu don, porque no todas las personas eso que se te hace fácil a ti, se les hace fácil, ¿ya? Y tampoco tiene por qué ser así, por ejemplo, como yo digo, a mí se me hace súper fácil estudiar,
pero ese es mi don, y si ese no es tu don, no importa, no es que seas menos o que vayas a ser menos exitoso, lo que tú tienes que descubrir es que se te hace tan fácil y natural a ti. Exactamente. Y como duplicar eso, potenciar eso. Cuéntanos en cambio tú, Silvi, porque de lo que hemos conversado, en cambio tú te has sentido con respecto al síndrome del impostor muy diferente a como yo me he sentido. Sí, realmente mi experiencia es muy diferente y en esta parte sí creo que lo que marcó en mí esta diferencia fue el apoyo que yo tuve de mi padre desde que era pequeña, porque era una persona que todo el tiempo me estaba dando apoyo y reconocimiento. Y eso es súper valioso tomarlo en cuenta, porque muchas veces cometemos esos errores con nuestros hijos, que les estamos comparando con nuestros hermanos, con nuestros primos, con otras personas y empiezan a sentirse menos. Y cuando su don sale adelante, puede suceder esto que no lo reconozco porque todo el tiempo he estado en esta competencia. Lo que me sucedió a mí fue que mi padre me dio siempre mucho apoyo, principalmente cuando estuve en la universidad, que tenía un régimen muy difícil. Entonces yo tenía este sufrimiento y este miedo de posiblemente no graduarme. Y era súper importante porque él me escribía cartas a mano y me les hacía llegar a la universidad. Y eso era lo que a mí me daba esa fuerza. Y esa fuerza me impulsaba a mí a ser mejor, a esforzarme, a tener una disciplina, a valorarme por lo que estaba haciendo. Y cada año que seguía pasando y ya estaba cada vez más cerca de esa meta, en mi caso estaba súper feliz porque decía, ya voy a lograr esto, es una gran satisfacción para mí, es una satisfacción para mi familia, pero en mi caso siempre tuve ese respaldo, que fue mi padre impulsándome. Y creo que para mí fue súper importante y súper valioso porque todo lo puedo hacer ahora de esa manera. Cuando tengo algún reto, voy a tener una nueva experiencia o un nuevo proyecto, por ejemplo, lo que yo hago es, entro con todo, no me estoy comparando con nadie, no sé si a algunas personas les vaya a gustar o a otras no sé si voy a fracasar en el intento o si voy a tener éxito inmediatamente o voy a ir teniendo tropezones, no sé, simplemente es algo que me proponen o que se me ocurre y lo pongo en práctica. Y si veo que me está gustando lo que estoy haciendo, sigo avanzando, le pongo más empeño, le pongo más disciplina, le dedico más horas. Y al final cuando se da, me siento muy feliz por lograr ese éxito, vienen los elogios y me siento súper feliz. Entonces yo creo que para yo no caer en este síndrome, sí ha sido muy importante para mí el apoyo de mi padre por esta parte y por otro lado mantenerme con esos hábitos que son los que me han llevado a tener éxito en algunas cosas de mi vida. Entonces, si la disciplina me está funcionando en algo, si el tiempo que estoy utilizando para leer me está funcionando para algo más, lo que hago es reforzar lo que estoy haciendo, aumentar mi grado de disciplina y para mí lo más importante, que también lo comento en mi libro, es ese refuerzo a uno mismo constantemente, valorarse por esos pequeños logros. A veces son cositas pequeñitas que vamos logrando el día a día, que lo vamos haciendo y no lo vemos o ya lo vemos como conversábamos muy natural, pero ese reconocimiento del día a día, de cómo fui logrando mis metas, cómo voy logrando los objetivos que tengo cada día, nos debemos reconocer. Puede ser una salida con una amiga, puedes irte a un café, si es que fue un logro que fue mucho más grande, puedes preparar un viaje, pero siempre ese elogio interno es el que te va a mantener y te va a ayudar a subir el autoestima para mantenerte alejada del síndrome del impostor. Entonces eso es lo que yo he aplicado en mi vida para no caer en esto y no sentirme de esa manera. Igualmente pienso que ponte el síndrome del impostor es algo que, bueno, puede haber personas que siempre se sienten así, pero también es algo que nos puede llegar a nuestra vida, justamente, por ejemplo, cuando hemos alcanzado un éxito importante o un logro que nosotros consideramos importante. Entonces nos comenzamos a cuestionar como, ¿quién soy yo para estar aquí? Entonces ahí es justamente lo que tú dices, ir dándonos cuenta de todos esos pequeños pasos que dimos para llegar a donde estamos, ¿ya? Y así esos pasos no hayan sido porque también tenemos esta idea de que nos tiene que costar muchísimo esfuerzo llegar a un éxito, que tiene que ser a sudor y a trabajo duro, cuando en realidad no siempre tiene que ser así, cuando en realidad, como hablábamos, cuando tú te conectas con tus dones de verdad, no es así, más bien se siente algo
libre, se siente algo divertido, se siente algo ligero, algo que te inspira y no este esfuerzo, sudor, que también tenemos de ese pensamiento, que eso también nos hace caer en el, bueno, ¿será que porque no me esforcé tanto soy un impostor? Claro, te puede llevar también al otro extremo, de pensar que si no me costó tanto, entonces no tiene valor, entonces no lo valoro. Pero ahí también es súper importante ver que ahí es donde podemos ir notando nuestros dones. Como conversábamos, si algo se te da muy natural, tienes que irle poniendo más cabeza porque esa es una señal, la vida te está diciendo algo. Para muchas personas se les hace muy natural cantar, por ejemplo. Yo no lo podría hacer, no es algo que a mí se me dé fácil o natural. Pero si yo veo que escribir se me hace más natural, me gusta, me siento cómoda, lo voy a practicar más, pero no necesariamente voy a escribir 5 horas al día y me tengo que esforzar así, si no, no va a tener un buen resultado. No, simplemente se te da natural y lo que a una persona le puede tomar 5 horas, como para ti es más normal en tu vida, lo puedes hacer en 1 hora y hacerlo mucho más eficiente. Entonces, también es importante tomar en cuenta esto del trabajo inteligente, porque las personas también creen que trabajar muchísimo, 8 o 10 horas, eso les va a hacer ganar más dinero o les va a dar más. No es así. Lo importante es trabajar inteligentemente, descubriendo qué es lo que se nos da bien a nosotros. Eso es muy, muy importante tomar en cuenta. ¿Y cuáles crees que serían, Silvi, tal vez tus secretos para evitar o tal vez para no caer en este síndrome del impostor? Bueno, más o menos como les estaba comentando, es este tema que en algún momento lo vamos a hablar con más profundidad porque para mí es súper importante y me ha funcionado mucho, que es esto de la autodisciplina. Al comienzo es difícil cuando estás empezando un nuevo reto o practicando una nueva habilidad o iniciando un nuevo proyecto. Imponerte esta propia disciplina no es muy fácil, pero después, cuando ya se vuelve tu día a día, esta disciplina te lleva a tener un control diferente. Entonces, empezar a disciplinarnos en lo que estamos haciendo nos va a ayudar mucho a empezar a cumplir metas, sueños y objetivos que tengamos. Entonces, ese para mí es un paso muy importante que lo debemos aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Cuál es la diferencia entre tener una rutina normal? Porque la palabra rutina para muchas personas es aburrido, es abrumador. Yo tengo mi rutina de trabajo, me dice por ejemplo alguna amiga y no me gusta, me voy enojada al trabajo, regreso enojada, estoy estresada. Pero la diferencia es que en esa planificación, en esa llamada rutina que tenemos del día a día, es que en cada una de estas acciones tú das un poquito más. Entonces, das un poquito más, te sientes mejor. Si haces ejercicio, te esfuerzas un poquito más. En tu trabajo te esfuerzas por mejorar las ventas. Algo que yo siempre hacía cuando vendía maquinaria era que si mi presupuesto era 3 equipos al mes, yo lo ponía en mi mente 6. Entonces lo cumplía a mediados del mes. ¿Por qué? Porque yo mismo me estaba poniendo una meta personal. Y al cumplir yo los objetivos todos los meses, hacer esta valoración de uno mismo, sentirte agradecido, sentir ese respaldo que te das tú mismo, ese abrazo, ese elogio. Para mí esos 2 secretos son importantísimos. Autodisciplinarnos con las cosas que tenemos que hacer el día a día para convertir nuestra rutina, y el segundo, ese elogio que nos damos a nosotros mismos para sentirnos mejor. Y tal vez sabes que sería importante, complementando lo tuyo, como reconocer, como justamente lo que dices, esos pasos, paso a paso que me llevó a esa autodisciplina, que me llevó a ese éxito, reconocer. Exacto. Y algo yo que creo que sí es importante es escribir, como que anotar mis pasos, porque si no uno se le olvida con el tiempo y dices que cómo llegué aquí. Pero si tú tienes anotado, es como que te puedes recordar a ti mismo, bueno, sí, esto es lo que hice para llegar a ti. Y es como también recordarte a ti mismo que sí, que diste estos pequeños pasos. Exactamente, porque muchas veces intentamos hacerlo tomamos un reto, por ejemplo, y lo queremos hacer súper grande y en un mes queremos hacer todo, y aquí es cuando las personas normalmente enflaquecen o dejan el proyecto y dejan las cosas a medias porque lo quisieron hacer todo inmediato, rápido, y cuando hay el primer reto ya lo dejan. Entonces es importante ir con estos pasitos cada día. Entonces esos son los 2 secretos que yo les puedo compartir para no caer en este síndrome. Cuéntanos a nosotros, en cambio, ¿qué has hecho tú para ir saliendo del síndrome del impostor?
Algo súper, el primer paso, que es el más importante, es identificar y reconocer que sí, que tienes estos pensamientos, que sí, que tienes estos sentimientos, porque a veces nos puede dar vergüenza o miedo, pero si alguien no reconoce algo que le esté incomodando, ¿cómo lo transformas y cómo lo cambias? Entonces el primer paso es de eso, reconocer, identificar, bueno, sí, tengo estos pensamientos, tengo estos sentimientos, ya, ahora, ¿cómo los transformo? Y para transformar, lo primero es buscar evidencia, como decimos, es lo mismo, buscar evidencia de por qué ese pensamiento no es tan real, porque lo que solemos hacer mucho es buscar evidencia de por qué ese pensamiento sí es real. Entonces, no sé, a mí se me viene a la mente, no, es que yo que sé, logré esto porque fue muy fácil y cualquiera persona lo puede hacer. Entonces, sigo buscando evidencia de que porque eso sí es verdad. En cambio, en lugar de hacer eso, buscar evidencia de por qué ese pensamiento no es tan real, y así comienzas a desafiar tus creencias. Tal vez ese pensamiento no es tan real porque no todo el mundo lo ha logrado. ¿Por qué? Porque todos estos pasitos que diste. Y también puede ser algo importante, buscar expansores, como gente que tal vez haya recorrido lo mismo y que tú puedas ver en ellos eso que tú también estás recorriendo, ¿ya? Entonces, como comenzar a desafiar esos pensamientos y esas emociones con evidencia que contradiga eso, para que así comiences a ver esos pensamientos como más neutrales, porque nuestros pensamientos y emociones son eso, solo pensamientos y emociones, no son la realidad, no son el 100% de verdad, que es lo que nosotros pensamos que es 100% real. En cambio, cuando tú buscas estas, desafías de esto, lo vuelves más neutral estos pensamientos y ya no te los compras como única verdad. Y también esta idea de que, a ver, si serías un impostor de verdad, ni siquiera te estarías cuestionando de cómo llegaste allá, ni siquiera te estarías con esta culpa o con este miedo, porque un impostor no hace eso, un impostor no se cuestiona, sabe que es impostor y ya. Entonces eso sería desafiar nuestras creencias y reconocer que por qué serías un impostor. Si en verdad serías, ni siquiera sentirías culpa, no sentirías vergüenza, no tendrías estos miedos, porque simplemente ya lo serías. Entonces desafiar las creencias y trabajar en eso. Sí, es como que vas reconociendo que esto te está sucediendo y ese ya es el primer paso y el más importante y el más valioso para empezar a desarrollar esto. Muchas gracias, Ale, por estos secretos que nos has compartido el día de hoy. Esperamos que les sirvan muchísimo, que también sean valiosos para ustedes como son para nosotros, tanto para no caer en el síndrome de la impostora, y si sienten y se identificaron con este capítulo, que eso les puede estar sucediendo, les invitamos a utilizar estos pequeños secretos para ir saliendo de este síndrome. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana con un tema súper interesante.